queridos hermanos. ¡Feliz sábado! ¿Cuántos estamos gozosos, felices? Porque ha terminado una semana de trabajos y ahora llega el tiempo para descansar, ¿verdad? Para adorar a nuestro Dios. Y qué mejor que hacerlo aquí en esta casa de oración. Bien, mis queridos hermanos, les voy a pedir que nos postremos de rodillas para empezar nuestro servicio en esta tarde y en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial que está en el cielo, santo, santo, santo es su nombre. Cuán agradecido estamos con usted, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros, porque nos ha cuidado y porque nos ha ayudado para que esta semana, Señor, que ya pasó, se haya terminado de labores y en esta hora, Padre, estamos muy contentos por estar aquí en su casa de oración. Pedimos humildemente, Señor, del poder del Espíritu Santo para que nos unja con su poder, nos limpie de toda inmundicia, Padre, y prepare nuestros corazones para escuchar su palabra, Señor. Así que le agradecemos también por la presencia de sus santos ángeles que nos acompañan en este santo lugar. Y también a todos y cada una de las personas aquí presentes y todos aquellos que nos escuchan por las diferentes plataformas, los diferentes medios, Señor, que usted también su poder y su amor y su misericordia les alcance. Acompáñenos, Señor, bendiga este tema que tenemos en esta tarde, que venimos a ofrecerlo de todo nuestro corazón. Gracias, nuestro Padre Celestial. Le agradecemos todo humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, después de este servicio de canto tan hermoso, ahora les voy a pedir que abramos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, para tener el tema de esta tarde y se llama La salvación es Cristo. Y los voy a invitar para que vayamos al libro del Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Es una historia que la mayoría de personas, estoy seguro que la conocemos. Pero siempre, a pesar de que ya se ha hablado mucho de ello, yo creo que viene a bien ahora en esta tarde poder reflexionar en ella. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, pero quiero decirles que hay esperanza y precisamente de eso vamos a hablar esta tarde. La historia es la de un paralítico, del paralítico de Betesda, y vamos a estudiarla y dice así: San Juan 5:1. Después de un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos. Y da una lista, dice: ciegos, lisiados, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿cómo? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba allí, le preguntó. Aquí me detengo. Vamos a ver esta historia. Quiero que enfoquemos y poner la atención en la figura especial que es Cristo. Dice aquí que después de un día
de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. El Señor Jesús subió a Jerusalén y él iba ya con un propósito en mente. Conocería el Señor Jesús, sabría de la existencia de ese lugar de Betesda, de ese estanque. Amén. ¿Y será que también él sabía de este hombre que la Biblia no registra su nombre, pero que yacía en ese lugar y que tenía 38 años de estar enfermo? Pero, queridos hermanos, no solamente había este hombre, sino dice que había ¿cuántos? Muchos, dice una multitud de enfermos. Y habla de diferentes enfermedades. Dice ciegos, cojos, paralíticos, lisiados. Y quizá si estuviese escribiendo en este tiempo, a lo mejor también aparecería ahí esa enfermedad popular, ¿verdad? Ahí también estuviese nombrada esa enfermedad. Yo quiero preguntarles, ¿cómo está la humanidad hoy en día? Esto es en Jerusalén. Pero yo pregunto, donde tú te encuentras, ¿cómo está esa ciudad, ese pueblo, esa comunidad? ¿Cómo se encuentra? ¿Tendrá alguna diferencia? ¿O es muy parecido? Hay mucho dolor y sufrimiento hoy en día. Hay mucha enfermedad. Y saben, mis queridos hermanos, ahí, en ese lugar, mucha gente se desencaminaba de diferentes lugares. Quizá alguno de ellos de días de camino. ¿Cómo los llevaban ahí? Quizá algunos cargando, porque no había los medios que hay hoy en día. Pero todos acudían a ese lugar con una esperanza. Porque se decía que en ese lugar está un estanque, o había un estanque llamado Betesda. Y en ese estanque, cada cierto tiempo, se dice, registra la palabra de Dios, que bajaba un ángel, movía las aguas, y entonces, como los que estaban ahí iban buscando, o iban por un propósito, buscando suplir una necesidad. Quiero preguntarles, y ayúdenme ustedes, ¿cómo creen que estaban esas personas? ¿Distraídas? ¿Platicando uno con otro? ¿Viendo, no sé, a la distancia? ¿O quizás se fueron a caminar un ratito? ¿O cómo creen que estaban ellos? Estaban atentos, ¿verdad? Me imagino que si alguien le hablaba, oye, José, oye, Ruperto, sí, no me distraigas, porque quizá en el momento en que yo volteé para allá, se me pase mi oportunidad. Porque yacía una multitud, y en esa multitud todos necesitaban de la bendición de Dios. Y así que todos estaban atentos al movimiento, al estanque, para estar pendientes que en el primer momento que se moviera el agua, había que descender, pero ganarle al otro. Y quiero imaginar, y yo quiero que transportarlos a ustedes, imaginemos ese lugar. La Biblia es clara y lo describe muy bien. Dice que había cojos,
¿Qué es? ¿Cómo es un cojo? No tiene la facilidad para moverse como tú y yo, ¿verdad? Paralíticos. Yo ya estuve paralítica, yo ya estuve en una silla de ruedas. Yo ya sé lo que es estar cuando es postrado así y si no tienes quien te ayude. Muy difícil situación. Ciegos, exactamente. Y quiero entender que también había personas que carecían del sentido, ¿verdad? Del oído. Así que imaginemos ese lugar. Y a este hombre que la Biblia o que Juan se refiere en esta historia, ahora podemos entender, porque dice que era un paralítico, porque llevaba él, ¿cuántos años? 38 años, mis queridos hermanos. Decir 38 años es fácil decirlo, pero para vivirlos. Ahora, aparte, quizá cuando tienes una familia que te apoya, que está contigo, aún en esas circunstancias, no es tan difícil. Pero él ya hacía 38 años solito y ahí, en ese lugar, en ese estanque, con la esperanza de ¿qué? De ser sanado. Pero aquí a mí me llama mucho la atención y yo creo que a ustedes también. Qué gran fe de estas personas. Para estar tanto tiempo ahí y en las circunstancias como él se encontraba, no era fácil. Pero eso no lo desanimaba, ¿verdad? Él seguía fiel, con la esperanza de que quizá yo sea el próximo. Me ganaron, pero a lo mejor en la próxima soy yo. Oh, mis hermanos, cuánta fe hoy en día necesitamos nosotros también. Yo quiero decirte que no es necesario que vayamos hasta Jerusalén. Que este Señor Jesucristo, el cual subió a Jerusalén, a ese estanque de Betesda, y que estoy segura que se encaminó allá porque conocía la historia de esta persona. Y en su infinito amor y compasión de Cristo, Él hizo ese viaje especial por él. Y esta tarde, aquí hay un mensaje muy especial para ti y para mí. Tú que me escuchas. No sé en qué condiciones tú te encuentres. Quizá tu situación sea muy similar y muy parecida a la de este hombre que no dice su nombre, pero por algo se quedó escrita. Y esta tarde Dios te está hablando a ti y a mí. Si te encuentras postrado en una cama, sin esperanza, con mucho dolor, quiero decirte que hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy el Señor Jesucristo ha hecho un viaje especial para pasar por donde tú te encuentras. Donde quiera que tú estés, Dios te conoce. Dios sabe de tu existencia. Dios conoce tu dolor. Y sabes cuál es el mensaje para ti y para mí. Dios te ama. Te ama con un amor puro y verdadero. Y Él desea que hoy tú creas en su existencia. Hoy tú creas que Él está contigo y que desea que tú salgas de la situación en la cual tú te encuentras. Te está hablando a ti en esta tarde. No pasan muchos milagros, mis queridos hermanos, hoy en día. No porque Dios no desee bendecirnos, porque lo que más desea Él es tu bienestar, es tu felicidad.
Pero el problema no se encuentra en Cristo. El problema está en mí. Porque no le creo a Jesús, porque no creo en Él. Porque no paso tiempo con Él. Porque esta vida nos tiene tan ocupados en tantas cosas que no hay tiempo para estudiar su santa palabra y para conocer a este Dios y este Salvador, a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, toda la palabra de Dios está llena de promesas, está llena de milagros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si cada uno de nosotros pasáramos un tiempo, pero un tiempo especial para meditar en la palabra de Dios, para pasar un tiempo especial para conocer a Cristo, convivir con Él, llenarnos de Él. Oh, mis queridos hermanos, quiero decirles que nuestra vida fuese diferente. Con esto no quiero decir que no vengan las situaciones difíciles. Claro que sí van a venir, siempre las va a haber, porque el enemigo siempre está al acecho. Y más cuando tú quieres consagrar tu vida a Cristo, creerle a Él y vivir para Él. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que me escuchas, cuanto más busques a Cristo, cuanto más vas a ser acechado por el enemigo. Pero quiero decirte, no estás solo. Clama a mí, yo te responderé, dice Él, dice Cristo, ¿verdad? Nunca estamos solos, mis queridos hermanos. Aparte de la presencia de Cristo, tenemos ángeles que siempre están guardando de nosotros. Pero mis queridos hermanos, es tan importante que nosotros creamos quién es nuestra salvación, quién es nuestra solución también. Tiene nombre. Nuestra salvación es Cristo, Cristo Jesús. Y la solución a todas nuestras necesidades, a todas nuestras inclemencias, a todo lo que estamos pasando, se llama Cristo Jesús. Y entonces vamos a regresar a San Juan 5. Dice en el versículo 5:5, se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y aquí, hermanos queridos, pongan su nombre. Dice que cuando Jesús vio a Luisa, ¿sí? Pongo mi nombre, pone el tuyo. Dice, lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le hizo una pregunta. Fíjense bien, mis queridos hermanos. Y así como les digo, pongan su nombre ahí como yo he puesto el mío. Esa pregunta que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le hace a este hombre, esta tarde, en ese momento, te la está haciendo a ti. ¿Qué le dice? ¿Quieres ser sano? Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántas palabras son? 3 solamente. ¿Quieres ser sano? Pero en estas 3 palabras, mi querido hermano, hay una profundidad enorme. Y la respuesta que tú y yo demos en esta tarde va a ser lo que va a cambiar tu vida y la mía. Y vamos a ver qué es el versículo 7, qué es lo que este señor le contesta. Dice, Señor, respondió el enfermo,
no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, mis queridos hermanos y todas las personas que me están escuchando, les dije que esta pregunta de 3 palabras tiene mucha profundidad. Yo quiero llamar la atención y quiero que me digan ustedes. El Señor Jesús preguntó, ¿quiere ser sano, verdad? Porque dice que el Señor Jesús conocía la situación de este hombre. Él sabía y le hace la pregunta. Si nosotros buscamos la lógica y conociendo por la luz que nos ha dado, que nos da la palabra de Dios, pues yo creo que no era ni necesaria la pregunta, ¿verdad? O sea, que Cristo le hiciera, porque la situación estaba difícil. Pero no es que Cristo lo que hace no sepa lo que está haciendo, solo que el Señor Jesús es un caballero. Él nos respeta. A pesar de que conoce nuestra necesidad, no pasa por encima de nosotros aun cuando Él tiene el poder, sino que siempre nos toma en cuenta y nos pregunta. Es por eso que le hizo la pregunta, que si quería ser sano. Y qué fácil hubiese sido que este señor le contestara, sí, ¿verdad? Sí quiero, porque pues en realidad por eso estaba ahí. Pero fíjense, queridos hermanos, muchos de nosotros nos parecemos a Él. Y por eso estamos como estamos. Porque no contestamos al Señor Jesús como debemos de contestar. Vea todo las palabras que le dijo. En lugar de decirle que sí, dice, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No era necesario que le diera toda esa larga explicación, simplemente con un sí hubiese sido suficiente. ¿Lo creen ustedes o no? Así que, mis queridos hermanos, hay que tener en cuenta esto y saber cómo contestarle a Cristo. Pero en su infinito amor y misericordia de Dios hacia nosotros, ¿saben cómo le contesta el Señor Jesús? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Oh, mis queridos hermanos, qué cosa más linda. Yo creo que nunca él había escuchado palabras más hermosas que esas, ni que llegaran a su corazón como llegaron. Ahora, aquí tomemos en cuenta que ese hombre se encontraba ahí porque estaba esperando el movimiento del agua. ¿Cómo es? Jesús llegó ahí, no lo conocía, no sabía quién era. Pero fíjense bien qué cosa más importante, por eso es tan importante creerle a Dios, queridos hermanos. En el momento cuando el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, el versículo 9 dice lo que este hombre hizo. Dice, en el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Oh, mis queridos hermanos, aquí entra en juego la fe de este hombre. Porque si él no le cree a Cristo, es que yo estoy aquí haciendo sus argumentos, ¿verdad? Yo estoy aquí porque no se ha movido el agua, no me he metido ahí, ¿cómo es que me voy a levantar si estoy paralítico? Pero dice que en el acto, ¿qué es el acto? En el momento cuando él escuchó la indicación del Señor Jesús, en el momento, inmediatamente se para, agarra su camilla y sale caminando. Qué fácil es estudiarlo, es leerlo. Oh, mis queridos hermanos, pero qué maravilloso es vivirlo.
es tan importante que nosotros conozcamos al Señor Jesús. Porque si nosotros le conocemos al igual que este paralítico, mis queridos hermanos, vamos a actuar en el momento cuando Dios nos habla. Y saben, mis hermanos, diariamente Dios, el Señor Jesús, nos está buscando. Él desea ayudarte en tu necesidad. Él quiere que, al igual que a este paralítico, levantarnos de donde nos encontramos postrados por el dolor y el pecado. Pero necesitamos creerle al Señor Jesús. Él no está distante, mis queridos hermanos. Esto no solo pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Esto está vigente hasta hoy, hasta nuestros tiempos, hasta nuestro momento. Eso está pasando y va a seguir pasando. Pero necesitamos ¿qué? Fe. Creer en el Señor Jesús. Y para tener fe, mis queridos hermanos, ¿cómo se adquiere la fe? ¿Y cómo la ejercitamos? Muy bueno. ¿Cómo la vamos a ejercitar? ¿Estando inactivos? ¿O quizá estamos bien? Todo está normal para nosotros. No hay enfermedad, no hay sufrimiento, tenemos comodidades. Dios nos tiene con todo lo que necesitamos. Y quizá por eso no acudimos a Él con tanto fervor. Pero ¿qué pasa cuando hay una desgracia? ¿Qué pasa cuando hay una necesidad, cuando un ser querido está en circunstancias difíciles, donde ya ha sido diagnosticado de alguna patología, donde ya le han dicho tienes tanto tiempo para vivir? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Nos quedamos igual? ¿Inactivos? ¿Así bien pacíficos, bien como si nada pasa? No, ¿verdad? En ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí buscamos a Dios, ¿verdad? Y ahora sí le gritamos y lo jalamos y queremos que nos escuche. Pero, hermanos queridos, Dios, a pesar de eso, que siempre está para cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, Él está ahí para escucharnos y para ayudarnos. Y no nos reclama, paciente y amoroso, tierno, nos escucha y nos ayuda. Y yo quiero preguntarles, ¿y cuál es la actitud una vez que ya Dios ha suplido tu necesidad? ¿Has salido de la circunstancia difícil? ¿Tu vida cambió? ¿Te consagraste a Él? ¿Estás agradecido? ¿Hay un cambio? ¿O se nos olvida y regresamos a vivir una vida como la de antes? Mis hermanos, así como esta historia, los evangelios registran muchas historias más de muchas personas que fueron sanadas. Y muchos de ellos querían seguir al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Él les decía? Daba una indicación. Una vez que eran sanados, les decía, vete y no peques más. Mi querido hermano, personas que nos están escuchando, estos mensajes y esta plataforma que es de gran bendición y que tiene un alcance hasta tu casa. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando. Y yo sé que hay fieles que están siempre atentos a los mensajes que por aquí se proyectan y que son de vida para vida eterna. Y en esta tarde que me ha tocado la oportunidad a mí para venir a decirte cuánto Dios te ama, yo quiero decirte que Dios está tan cerca de ti
como tú quieres estar de Él. Búscalo mientras pueda ser hallado. Y si tú le crees a Él, no importa por lo que tú estés pasando, eso va a pasar. Solamente tenemos que obedecer a Dios, creerle y obedecerle. Una vez que has recibido el milagro de Dios, porque a eso se le llama milagro, una vez que Dios ha hecho el milagro en ti, lo que hay que hacer es ir y testificar y ayudar a otros, porque al igual que tú y al igual que yo, que hemos pasado por alguna circunstancia difícil, pero que Dios nos ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha levantado y nos ha traído nuevamente a la vida. No es solamente para seguir viviendo como queramos, sino es para ir a testificar, para vivir por Cristo y para ayudar a todo aquel que necesita de palabras de aliento y necesita también que aumente su fe con testimonios como el mío, como el tuyo, que yo estoy segura que lo va a hacer. Eso es lo que Dios quiere de ti y es lo que Dios quiere de mí. Quiero que le creamos a Dios y les voy a pedir que vayamos y abramos el libro de Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A mí no me crean. Bueno, primero antes vamos al libro de Salmos. Salmos 103, versículo 19. Es importante que conozcamos Salmos 103, versículo 19. ¿A quién vamos a creer y por qué le vamos a creer? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: el Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Salmo 103, versículo 19. El Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios sublime, tenemos un Dios que tiene potestad, mis queridos hermanos. No tenemos a un mediocre, sí. No tenemos a un personaje que por mucha autoridad que tenga, está limitada. Tenemos a un Dios todopoderoso y su trono dice que lo tiene ¿dónde? En el tercer cielo, mis queridos hermanos. Y desde allá Él nos ve y está al pendiente de nosotros. ¿Por qué le tenemos que creer? Porque es un Dios todopoderoso, porque en Él no hay limitaciones. Las limitaciones las tienes tú y las tengo yo. Las limitaciones nosotros las ponemos. Pero Dios tiene todo el poder para ayudarte y para sacarte del agujero y del hoyo en el que tú te encuentras. Esta tarde tuve una experiencia. Yo por ahí traigo un auto que andaba moviendo a unas personas. Y no voy a decir nombres porque son personas conocidas, pero mis queridos hermanos, hay mucho sufrimiento, hay mucha desesperación. Hay muchas personas que están en estados críticos. Y no estoy hablando de personas adultas, maduras como su servidora, sino de jóvenes que están en una depresión tremenda. Hoy me tocó platicar con una joven. Hizo el intento de quitarse la vida, hermanos. ¿Saben por qué está pasando? Y eso es a esta persona. Pero quiero decirle que a nuestro alrededor hay cantidad de personas que se encuentran en este estado. ¿Por qué estará pasando todo esto, mis queridos hermanos?
porque no tienen la esperanza que tú y yo tenemos, porque no conocen a este Dios todopoderoso del cual les estoy hablando en esta tarde, de este Dios que está en el tercer cielo y que está dispuesto a ayudarnos y a sacarnos de las circunstancias en las que nos encontremos. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero tenemos que creerle. Y queridos hermanos, tenemos mucho trabajo nosotros como cristianos, hay una gran responsabilidad con nosotros. Tenemos nosotros que dar a conocer a Cristo Jesús. Y no es llevando una Biblia, hermanos, porque ya la gente está harta, ya ni te escuchan, ni te abren la puerta si te ven con una Biblia. Lo que la gente quiere es ver testimonios, es cómo tú vives para poder, la gente se te acerque y te diga, te pregunte, ¿por qué tú eres tan feliz? ¿Por qué tú vives como vives? O sea, ¿en dónde está ese secreto? Y con autoridad y con gozo poder presentar a Cristo. Pero para eso se necesita tener una vida consagrada. Vivir para Cristo. Amar a Cristo. Y hermano, cada persona que muere y que muere sin Cristo es nuestra responsabilidad para los que estamos alrededor. Porque, ¿qué hicimos nosotros por ellos? Si tú y yo ya conocemos de Cristo y sabemos cuán poderoso es y sabemos cuánto nos ha ayudado, y voy a decirles así en breve, hablando en lo personal, yo tuve un accidente automovilístico. Quedé postrada en una hamaca pélvica, sin movimiento, solo mi cabeza y mis pies. Todo mi cuerpo estaba flotando. Después de pasar muchos meses en esa hamaca pélvica, después de esto, en una silla de ruedas, por eso les digo que yo sé lo que es ser paralítico. No tenía esperanzas de volver a caminar. Humanamente no había esperanzas. En un hospital muy famoso de aquí de Guadalajara, en ese tiempo el mejor, dijeron, no hay posibilidades ni con cirugía de que vuelva a caminar. Pero quiero decirles una cosa, mis hermanos, por eso les digo, por lo que yo ya hice, por lo que yo ya pasé. Oh, mis queridos hermanos, entonces, en esas circunstancias como yo me encontraba, antes no tenía tanto tiempo. Ya era cristiana, ya conocía de las cosas de Dios, pero no tenía tiempo para estudiar la Biblia. Solo me limitaba los sábados para ir a la iglesia. Eso sí, sábado con sábado. Yo tenía mi banca porque 5 hijos, más una sobrina y mi esposo y yo, entonces llenábamos toda una banca. Y siempre era la primera. Y procurábamos ser los primeros en llegar. Con cargos en la iglesia, muy activa en la iglesia. Pero saben, mis hermanos, todo era una rutina, todo era siempre lo mismo, ¿sí? Oh, mis queridos hermanos, pero cuando se presenta este accidente y me encuentro en esas circunstancias, quiero decirles, mis hermanos, que entonces sí tuve tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y entonces sí pasaba horas y horas estudiando y clamando a Dios por un milagro. Y saben, mis hermanos, Dios es tan paciente. Siéntate ya, mamá. Dios es tan paciente y tan bueno que me escuchó. Y quiero decirte que así como me escuchó a mí,
te escucha a ti también. No son los médicos, no son ningún método de sanación que tú conozcas, no te va a ayudar. El único que te puede ayudar es Cristo Jesús. ¿Saben? Llegó un ángel en forma de ser humano a mi casa y esa persona me dijo de alguien que me podía ayudar. Mis queridos hermanos, en ese mismo momento yo le di gracias a Dios y entró una esperanza en mi corazón, y con el montón de radiografías fuimos hasta ese lugar, 3 horas y media, casi 4 horas de distancia, y por allá a las 2 de la mañana había que empezar porque empezaba a las 7, pero ya había línea y conforme ibas llegando te iban atendiendo, pero hice el camino. Por eso a mí me gusta mucho la historia del paralítico de Betesda, me llega. Y yo fui a buscar ese estanque, mis queridos hermanos, también. Y llegué allá. Después que tocó mi turno, me atendió este señor Roberto. Después de una terapia y otra terapia y otra terapia y otra terapia, el milagro se realizó. Y aquí me ven. No necesito ni siquiera un bastón. Dios me restableció y me dejó mejor que como estaba, con una calidad mucho mejor de salud, porque antes por ahí me dolía la cadera y créame que ahora no me duele nada. Así como me ve, a mis 30 años, mis queridos hermanos, no me duele absolutamente nada y tengo una fuerza y un vigor para trabajar en la obra de Dios como no tiene una idea. Y quiero decirle, mi hermano, como médico misionero, me he encontrado con muchas personas que también necesitan de Dios. Y que yo entiendo y le doy gracias a Dios que tuve ese accidente. Ahora digo, gracias, Señor, porque quizás si no hubiese yo vivido ese accidente, mis hermanos, quizá no estuviese aquí. Porque cuando tienes todo, las comodidades, juventud y todo lo que esta vida te ofrece, del que menos te acuerdas es de Dios. Pero gracias a Dios que en estas circunstancias, cuando tuve el accidente y pasé por lo que pasé, no fue ni 1 año ni 2, fueron varios años. Aquí estoy, mi hermano, y ahora con más fuerza para testificar del poder de Dios y para decirles, Dios existe, Dios es real. Pero tenemos que creerle, tenemos que vivir por Cristo y tenemos la responsabilidad, mis queridos hermanos, de siempre. Cuando vas al mercado, cuando vas en la ruta, cuando vas caminando y te encuentras a alguien, por lo menos ofrécele una sonrisa. Tú no sabes lo que las personas están cargando. Tú no sabes si con esa sonrisa tú le quitaste alguna mala intención. El enemigo está al acecho, hermanos. Siempre nos está poniendo trabas y problemas, dificultades. Siempre nos los está poniendo. Pero saben, mis queridos hermanos, cuando nosotros dependemos de Cristo y conocemos a Cristo, quiero decirles, no estamos solos. Cristo está contigo. Clama en ese momento, pídele a Él ayuda para que no caigas ni en depresión, no caigas en la desesperación. Siempre Dios va a tener una salida para ti. Pero para poder lograr llegar a tener esto, mis queridos hermanos, necesitamos dedicar tiempo a estar a solas con Cristo para conocerlo. Esto es algo que jóvenes que me están viendo, hay muchos jovencitos aquí y personas también adultas, matrimonios sólidos,
¿Cómo se logra tener una relación sólida? Pasando tiempo con la persona, ¿verdad? Para conocerle. Y entre más tiempo pasamos con la persona, mucho más nos enamoramos de la persona y después no queremos separarlos de ella, ¿no es cierto? Eso desea Cristo también. Desea que pasemos tiempo con Él, tiempo a solas, tiempo de calidad. Queridos hermanos, queridas hermanas, personas lindas que están en diferentes lugares que me están escuchando, Dios desea tener una amistad estrecha contigo. Dios desea ser tu amigo. Dios desea ser tu amigo número uno. Y sabes una cosa, el más ganón eres tú y soy yo al tenerlo a Él por amigo, al tenerlo a Él, confiar en Él. Porque ¿saben? Aquí en el mundo, el mejor amigo te puede traicionar. Pero Cristo Jesús jamás te va a traicionar. Él es fiel y siempre va a estar contigo en el momento preciso cuando tú y yo lo necesitamos. Es por eso que yo te insisto y insisto en que busquemos a Dios. Y ahora sí quiero que vayamos a Proverbios. ¿Se acuerdan que les había dicho del libro de Proverbios 3? Déjenme ver a ver si mi Biblia tiene Proverbios. Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía y es para obedecerla. Dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Qué dice este proverbio? ¿Cuál es la recomendación que nos da? Que nos fiemos del Señor. Pero dice, fíjense bien qué hermoso dice, fíate del Señor, pero dice ¿qué? De todo tu corazón. No a medias, no así como que, bueno, hoy sí, mañana no, no, no. Fíate del Señor, dice, de todo tu corazón. Y algo hermoso, mis queridos hermanos, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Cuando nosotros lo reconocemos, hermanos, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Cuando nosotros caminamos con Cristo, lo reconocemos a Él, le preguntamos, Señor, ¿será que esté bien que yo vaya aquí o vaya allá o haga esto o haga cierta transacción o qué sé yo? Lo consultamos a Él. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Fracasarás en esto? Jamás, hermanos. Triunfaremos. Por eso es que, hermanos, es importante que estudiemos su palabra, que lo conozcamos, porque todas las recomendaciones que están aquí son para mí, son para ti. Y no son en tiempo pasado, sino es tiempo presente. Hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos de tener un Cristo Jesús, un amigo fiel y verdadero. Estamos viviendo tiempos donde no podemos confiar de nadie. Y Dios hace la promesa de que cuando nosotros clamemos a Él, Él va a estar con nosotros. Y a mí hay unos versículos, hermanos, que son míos, pero ahora se los comparto y también ojalá que los hagan suyos. Vamos al libro de Isaías y quiero decirles que tengo muchos años de caminar sola humanamente, pero muchos ángeles que me acompañan. Yo he viajado a diferentes países manejando, hermanos. La República no se diga. Y hasta ahorita nunca he tenido ningún percance de ningún tamaño. ¿Pero saben por qué?
porque les voy a pasar mi clave, se las voy a dar a ustedes. Vamos al libro de Isaías, capítulo 41. 41:10. Dice la palabra de Dios así, Isaías 41:10. Dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Y aquí hay algo que me encanta, mis hermanos. No sé su palabra, su Biblia, ¿qué dice? Algunas veces te ayudaré, algunas veces te sustentaré. ¿Eso dice? Siempre, ¿verdad? Gracias por corregirme. Gracias. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, amén, gloria a Dios. Hermanos, y nosotros con estas promesas que Dios nos da y que Él no miente, hermanos. La palabra de Dios lo dice, Él no es hombre para mentir. Y todavía estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, hermanos. Y este mensaje de esta tarde, mis queridos hermanos, antes de que sea para ustedes, es para mí. Es para mí porque no quiere decir con esto que una vez que nosotros estudiamos la Biblia o pasamos tiempo en oración, oye hermanos, y les quiero decir ahorita que toco el tiempo de la oración, ¿saben cuál es la mejor hora para poder escuchar a Cristo? Cuando oramos, es en la madrugada. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro modelo, que es Cristo Jesús. ¿A qué horas Él oraba? En la madrugada. Y otra cosa importante, porque Él es nuestro modelo a seguir. Él es, hermanos, dice que Él se iba solo, ¿verdad? A los apóstoles los dejaba y Él se iba solo y tenía un lugar especial. Siempre buscaba un lugar especial. Yo quiero preguntarte, yo sé que tienes una casa y quizá tienes una mansión, una casa muy hermosa, pero es necesario que tengas un lugar especial donde recibas a esa visita especial que es Cristo Jesús, donde pases horas especiales platicando con Él. Y sabes, mi querido hermano, en esa hora de la madrugada, cuando todo es quietud, cuando todo está tranquilo, es el momento cuando podemos escuchar a Él. Él nos escucha, a cualquier hora nos escucha. Pero yo te pregunto, ¿y tú y yo lo escuchamos a Él? Hay tanto murmullo, hay tanto movimiento, que muchas veces, mis queridos hermanos, no escuchamos a Cristo, no podemos escuchar lo que Él nos dice. Y por eso pasan muchas cosas. Yo les invito, mis queridos hermanos, de que al igual que yo, ustedes también hagan suyas estas promesas. Y así como dice Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo. En esta tarde Cristo Jesús te lo está diciendo a ti. Siéntelo, es para ti. No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Palabras maravillosas y más cuando vienen de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hay muchos versículos en la Biblia donde nos habla también de más promesas que Dios hace de estar con nosotros. Vamos al libro de Deuteronomio 31, 6 y 8, porque las promesas de Dios son condicionales, hermano. Y lo podemos ver cuando Él sana a los enfermos y ¿qué les dice? Una vez que son sanados, les dice, vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Deuteronomio 31, 6 al 8, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esto es para ti. Y con esto cerramos, queridos hermanos. Con esto me despido. Dice así: esforzaos y cobrad ánimo,
No temáis ni le tengáis miedo, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, no os dejará ni os desamparará. Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos traiga esa paz, esa tranquilidad y esa certeza, hermanos, en nuestro corazón de que Dios está con nosotros siempre, cuando nosotros confiamos en Él y creemos en su palabra y en sus promesas. Que el Señor nos bendiga.